Ser santos es el reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo debo ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Sean bienvenidos una vez más a su canal Santo Debo Ser, a una transmisión de nuestras sesiones en el ámbito de la formación de la espiritualidad católica. Les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material que semana tras semana producimos para ustedes. De igual manera, la invitación está para conocer nuestros otros dos canales en el ámbito de la liturgia católica, Misterio de Fe, y en el ámbito de la formación doctrinal apologética, nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. Pueden seguirnos de igual manera en Facebook como @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify como Walter Fajardo, y también, si es su voluntad, apoyarnos económicamente a esta comunidad para poder seguir solventando algunas necesidades que se tienen. Toda la información la encuentran en cada una de las descripciones de los videos de nuestros canales. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios para dar inicio a la formación de este día. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos y alabamos, te glorificamos y damos gracias, porque eres un Dios bueno con todos nosotros, tus siervos, tus hijos, aunque hemos pecado contra ti. Ten misericordia siempre de nosotros, Señor, e ilumina nuestro entendimiento para poder comprender los temas que aquí se nos presentan. Que el auxilio de tu Espíritu Santo nos permita discernir adecuadamente estos contenidos, y que con la gracia de la intercesión de Santa María Virgen, nuestra Madre, Reina y Señora, de su esposo San José, de los santos y de los ángeles, alcancemos las gracias que de ti necesitamos para vivir cristianamente nuestra vida y glorificarte y darte gracias a ti. Gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar desarrollando las temáticas que hemos abordado en estas últimas sesiones, especialmente hablando sobre el maleficio. Ya hemos explicado a la luz de las enseñanzas del padre Gabriele Amor qué es el maleficio. Y también hemos dado testimonios que aparecen en sus obras sobre casos de maleficio y familias que han sufrido a causa de este mal. Vamos a continuar entonces abordando este tema de una forma más exhaustiva que nos permita despejar cualquier forma de duda sobre este contenido y así tener ideas claras y distintas sobre la temática. Hablemos del maleficio como una posible causa de la acción extraordinaria del maligno. Una forma particular de magia cuya finalidad es dañar al prójimo es el llamado maleficium, maleficio. Santo Tomás de Aquino lo incluye entre los pecados mortales. Lo incluye entre los pecados mortales porque se procura el mal del prójimo, incluso la muerte. El término deriva de la palabra latina malum facere, es decir, hacer el mal. Son dos términos, malum, mal, facere, el verbo hacer, ¿no? Hacer el mal. Y se refiere de manera específica a la acción del demonio de dañar a una persona física, moral o espiritualmente, o hacerle daño a sus bienes por vía preternatural, que es la vía en que actúan los demonios, a través de un ser humano que se presta a colaborar explícita
o implícitamente con él. Entonces, aquí está la definición más exacta que podemos tener sobre el maleficio. Es la acción del demonio que procura dañar a la persona humana, la procura dañar de forma espiritual, moral, la procura dañar en sus bienes a través de un intermediario, ya sea directo o indirectamente. Y el fin siempre es ocasionarle mal a las personas. Negar la existencia de los maleficios es negar la evidencia de una realidad que el pasado y el presente muestran actual en todos los tiempos y en todos los lugares. Es decir, hay demasiada evidencia sobre este tema, hay tanto peso de la evidencia que solo lo niega una persona tonta. Una persona tonta. ¿Verdad? Lo que es evidente, es decir, lo que está frente a nosotros, es algo que no podemos negar. ¿Verdad? Es como que dijeran, no, no existe el sol. Hombre, me está iluminando, me está calentando. Ahí está, lo puedo hasta ver si levanto la vista. No puedo negar la existencia del sol. Y aún así hay personas necias que pueden negar la existencia del sol como tal. Con respecto al pasado, sobre estas pruebas que decimos, existe un importante corpus de textos antiguos, por ejemplo, textos griegos y romanos, que certifican la existencia de maleficios y su utilización, permitiendo en muchos casos saber cómo eran elaborados. Además, varios museos conservan y exponen objetos usados como instrumentos de maleficio. Es decir, ahí tenemos de la antigüedad mucha evidencia en textos y objetos que son conservados que nos permiten a nosotros conocer que en la antigüedad este tipo de obra era llevada a cabo, ¿no? Era llevada a cabo. Lógicamente el maleficio no era entendido como desde la acción del demonio como lo sabemos hoy. Era obrar el mal con ayuda de los falsos dioses, que sabemos, como dice San Pablo, los dioses de los paganos son demonios, pero que eran obrados con ayuda de estos falsos dioses a los que se le ofrecían sacrificios, víctimas, etcétera, para causar el daño a alguna persona. Entonces tenemos maleficios de este tipo, griegos y romanos, también hay maleficios, de registro de estos maleficios de los druidas, por ejemplo, en Irlanda, por mencionar algunos otros. Con respecto al presente, al hoy de nuestros días, aquel que niega la realidad del maleficio demuestra solo la propia ignorancia, superable fácilmente si se documenta. Una persona es capaz de superar su ignorancia leyendo un poco, investigando un poco. Por ejemplo, si se documenta esta persona sobre las modalidades y las finalidades de algunos ritos del vudú, ¿verdad? Esta gente que se dedica a la práctica del vudú. Al respecto, es suficiente informarse sobre las famosas muñecas que se pinchan con alfileres y que hoy se pueden adquirir en muchos negocios o por internet o sitios incluso como Amazon. Entonces, ahora se piden hasta en línea este tipo de objetos para hacerle mal a las personas. O pulsando en un motor de búsqueda de la web frases del tipo como ¿cómo puedo hacer un maleficio? ¿Cómo hacerle daño a alguien? Cuando uno busca esto en internet, ahora sobran un montón de páginas de la nueva era con todos estos supuestos ritos que te dicen que vas a conseguir, que un mechón de cabello, que alfileres, que una foto, que una prenda íntima, que esto, que lo otro, mezclado con tripa de animales, de ciertos tipos de animales, o huesos o polvos del cementerio, o con sustancias como el semen, ¿verdad? O la menstruación de una mujer, etcétera, y que se hacen un revoltijo de cosas según las recetas más locas y descabelladas que se presenten y te enseñan cómo hacer supuestamente el mal. Basta decir o sobra decir que todas estas cosas, la mayoría son supercherías, es decir, cosas que no funcionan, que no sirven, porque no solo es fabricar un objeto. Se tiene que tener la verdadera intención de dañar a alguien e invocar a los demonios. Y ahí puede que algo de eso funcione. No con esto lo estoy recomendando, porque quien hace el mal siempre queda maldito. Los maleficios han existido y existen. El análisis de las diferentes formas de maleficio comprende una parte significativa del estudio de la religión popular y del folclore, formando parte de la sociología de las religiones como una rama especializada de la sociología. Estos sociólogos que se dedican sobre todo a ver el fenómeno religioso de los distintos pueblos y de manera específica la parte ritual o la parte de la superstición o la parte de las deidades, etcétera, y pues ahí se puede uno dar cuenta de estos objetos. Hace no mucho en los cines estaba presentándose una película que se llama La Medium, ¿no? La Medium,
y mostrar igual una familia que adoraba a una divinidad, a una diosa. No recuerdo si era en donde era, en Indonesia, o no recuerdo en qué parte era, en Filipinas, no recuerdo exactamente dónde estaba el supuesto documental, y ahí salían un montón de estas cosas, de las supersticiones y de los objetos que utilizaban para hacer bendiciones o maldiciones, ¿verdad? Entonces ahí pueden verlo. Yo no recomiendo ver este tipo de películas, pero por cuestión de información, de manera informativa, la pueden observar. La verdadera cuestión es otra, cuando hablamos del maleficio. ¿Tiene el maleficio efectos concretos y tangibles? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Realmente funciona el maleficio? ¿Hace daño? ¿Se puede ver, verificar en la vida de alguien este daño? ¿Puede de verdad el demonio servirse de personas perversas para hacerle mal a alguien? Estos brujos, magos, etcétera. ¿Puede o no? La respuesta es ciertamente difícil para cada caso, pero no se puede excluir en prácticas de ese tipo alguna participación del gesto maléfico en el mundo demoníaco y viceversa. Por esta razón, la Iglesia siempre ha rechazado y rechaza firmemente el maleficium y cualquier acción afín, ¿no? La Iglesia siempre ha rechazado este tipo de obras realizadas por cualquier persona. Peor si es una persona supuestamente cristiana. Ciertamente el maleficio es para los exorcistas uno de los argumentos más delicados, porque se presta fácilmente al peligro de generar una psicosis. Es decir, es un tema que hay que tratarlo con delicadeza y hay que explicarlo y formar bien a la gente. Porque si no hay una buena formación, pasa lo que hoy vemos entre muchos católicos. Que muchos católicos hay que creen que alguien me está haciendo daño, alguien me está maldiciendo, alguien me está haciendo esto porque me va mal en el trabajo, porque me estoy enfermando mucho, porque no. Recuerden que muchas de las situaciones que vivimos son consecuencias de nuestras malas decisiones y de los malos actos realizados por nosotros. Siembra viento, cosecharás tempestades, dice la Escritura. Entonces no olvidemos esto y no queramos delegar nuestra responsabilidad sobre otros, la responsabilidad que tenemos en las cosas que están sucediendo en nuestra vida. Por esto, como premisa cualquier otra consideración sobre el tema, el exorcista tenga siempre presente lo siguiente. Un exorcista siempre debe tener presente esto. En primer lugar, no hay que favorecer la mentalidad según la cual cualquier dificultad o acontecimiento negativo de nuestra vida es atribuible a alguien que ha hecho un maleficio contra nosotros. Esto no se debe de pensar, ¿no? El exorcista tiene que tener cuidado con esto. Dicha atribución se convertiría en una cómoda excusa para no asumir las propias responsabilidades. Es fácil decir, ay, es que le caigo mal a una tía y entonces esa tía me mira todo raro y ella es la que me está haciendo mal. Le caigo mal a mi suegro, a mi suegra y entonces ellos me están haciendo daño. Entonces es fácil delegar estas responsabilidades en otros y no asumir las propias responsabilidades en la vida. Para evitar inducir en los fieles esta actitud, hay que enseñarles que el primer y auténtico mal para el hombre es el pecado, y que salvaguardar y acrecentar la propia comunión con Dios por medio de una vida de fe, de oración, de sacramentos y de caridad activa es la victoria contra la acción ordinaria del demonio. Y además es la mejor prevención contra su acción extraordinaria, dentro de la cual entran los maleficios. Eso es lo que tenemos que explicarle a la gente y hacerle ver, que el primer combate es contra el pecado, contra las fuerzas del mal, contra nuestras propias debilidades e imperfecciones, que tenemos que centrarnos en esto. Y que llevando una vida de gracia, una vida de oración, una vida sacramental, una vida de fe auténtica, de práctica de la caridad, de lectura de la palabra de Dios, pues el mal no nos toca. La gracia se vuelve una coraza para el cristiano que impide al mal actuar a sus anchas en nuestra vida. Pero quien no vive en gracia, quien vive en pecado, ahí solito va a encontrar su propia paga sin que nadie le haga nada de brujería ni nada de esto. Solito, por el propio peso de las acciones, va a caer este cristiano en terribles consecuencias para su vida. En segundo lugar, el exorcista, además para evitar miedos falsos, debe hacer considerar que a menudo los maleficios no alcanzan su objetivo por diversos motivos. Aunque alguien me esté haciendo mal, aunque alguien me esté haciendo verdadero daño, a veces estos
maleficios, estas maldiciones y estas cosas que nos quieran hacer, no nos dañan tal cual. ¿Por qué? Primero, porque Dios no lo permite. Dios lo impide, y más si lleva una vida de gracia. Porque la persona golpeada está bien protegida por una vida de oración, de plegaria y de unión con Dios. Además, porque muchos hechiceros son poco hábiles. Cuando no, simples farsantes. La mayoría de estos lo que buscan es sacarle plata, dinero a la gente, ¿verdad? Sacarle lana, como dicen. Ay, que le pagas, deme 10.000, 20.000, 50.000. Y es todo un montón de rituales y cosas falsas, pero así hacen caer a los tontos y le sacan su dinero que tanto les cuesta. Porque el demonio mismo también es mentiroso desde el principio. Este podría ser otro motivo por el cual los maleficios no tengan su efecto tal cual. Y esto lo atestigua el Evangelio, que es mentiroso el demonio desde el principio, que engaña a sus mismos seguidores. Recuerden que Jesús así le llamó mentiroso desde el principio, padre de la mentira. Sería un gravísimo error vivir con el temor de recibir maleficio. Y yo me he encontrado casos donde hay mucha gente que vive con este miedo y utiliza los sacramentales casi con superstición también. Para todos los sacramentales, por cualquier cosa, mejor me protejo, mejor me defiendo. Y yo a cada rato rociando agua bendita, y yo a cada rato consumiendo sal exorcizada, y yo a cada rato cocinando con aceite exorcizado y con 1000 medallas de la Virgen Milagrosa y de San Benito y de San Judas y de no sé cuántos más para andar protegido. Todo esto es un uso supersticioso de los sacramentales que en vez de devenir en beneficio de la persona, pues al contrario le causa mal porque está manipulando los objetos de fe de una forma inadecuada. La Biblia nos dice que nunca temamos al demonio. Al demonio no se le tiene miedo, es el diablo quien debe tener miedo de los cristianos. Pero como vivimos en pecado y en desgracia, por eso es que nos dan temor a estas cosas. Pero si nosotros vivimos en la gracia de Dios, el demonio debe temblar al ver un cristiano, debe temblar cuando tú estás en un lugar. Pero como estás en pecado, dijo Satanás respecto al santo cura de Ars, si hubiera en el mundo 4 sacerdotes más como este cura, me quitarían todo poder sobre las almas en la tierra. Imagínense qué fuerte. Pero a veces ni los mismos sacerdotes viven en gracia, ni nosotros los consagrados vivimos como deberíamos. Pecamos, llevamos vidas dobles, hacemos cosas que no debemos, etcétera, engañamos hipócritamente a la gente. Esto pasa. Y entonces el demonio a sus anchas hace lo que se le da gana. La Biblia nos dice que le resistamos al demonio, seguro de que el demonio va a huir de nosotros. Esto está en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Eso dice la Biblia, que el demonio nos tiene miedo. Nos dice que debemos permanecer vigilantes contra sus acometidas y nos mantengamos firmes en la fe. Esto lo dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 9. Ahí tienen estas dos citas. Una de Santiago, Santiago 4, 7, y otra del apóstol Pedro, primera de Pedro 5, 9, donde nos enseña a resistirle al demonio y estar vigilantes en la fe. Nosotros poseemos la gracia de Cristo, que derrotó a Satanás con el poder de su cruz. Pues el demonio huye de la cruz, por eso hay que poner las cruces en nuestras casas, que nos recuerde a nosotros la victoria de Cristo, que nos recuerde a nosotros que también estamos llamados a vencer con Cristo a Satanás, no como un amuleto. La cruz no se pone como un amuleto, se debe tener como memoria de lo que significa para nosotros la redención obrada por Cristo en el santo madero de la cruz. Contamos además con la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, nuestra Reina, que siempre vela por todos sus hijos. Recuerden que Jesús nos la dio por madre al pie de la cruz. Ecce mater tua, ecce filio tuo. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. María Santísima es enemiga de Satanás desde el principio de la humanidad. Contamos también con la ayuda de los santos y de los ángeles. Y sobre todo contamos con el sello de la Santísima Trinidad, que nos fue impreso en el bautismo, en nuestra frente. Si vivimos en comunión con Dios, será el demonio con todo el infierno quien temblará ante nosotros. A menos que seamos nosotros quienes le abramos la puerta al demonio. Porque esto también puede pasar. Esto lo decía el padre Gabriel en su obra Habla un exorcista. Si nosotros le abrimos la puerta al demonio, pues el demonio va a entrar en nuestra vida a sus anchas. ¿Cómo le podemos abrir la puerta al diablo? Con una vida de pecado continuo, con la droga, con las borracheras, con el sexo desenfrenado, con todo este tipo de vida relajada que existe hoy en el mundo, con una falta de oración, falta de praxis
de vida cristiana? Pues le estamos abriendo las puertas a Satanás, recurriendo a brujos, a lectura de manos, de cartas, oyendo ciertas músicas, viendo ciertas películas. Pues le abrimos al demonio las puertas de nuestra vida. Dicho esto, del maleficio y otros argumentos pertinentes, vamos a hablar en este momento, limitándonos a ofrecer nociones sobre el maleficio, entendido como el arte de dañar a otros por obra del demonio. Si queremos decir un concepto simplificado del maleficio es este, ¿verdad? El arte de dañar a otros por obra del demonio, de los demonios en general. Y consecuentemente como posible causa de una acción diabólica extraordinaria sobre una persona o sus bienes. Es decir, a través del maleficio, alguien puede estar viviendo una vejación, una obsesión demoníaca o incluso una posesión, o podría estar en sus bienes viviendo un tipo de acción extraordinaria como lo es la infestación. Espero que vayamos quedando claro hasta el momento de lo que vamos hablando. Estamos diciéndolo en palabras sencillas, estamos explicando paso a paso cada una de las cosas que hablamos para que ustedes puedan comprenderla bien. La noción de maleficio, en cuanto a arte de dañar a otros por obra del demonio, comprende los siguientes elementos. En primer lugar, es un arte, ars, una técnica. En segundo lugar, conlleva una intención, dañar a los otros. Y en tercer lugar, un medio, una forma por el cual se va a dañar al otro, por la acción del demonio. Entonces son como los tres elementos que configuran un maleficio. Decimos entonces que, en primer lugar, el maleficio es un arte. En este contexto, el vocablo arte no se refiere a la producción de obras adecuadas a los cánones estéticos de lo bello, no estamos hablando de una obra de arte, ¿no? Sino que indica cualquier actividad humana fundada sobre un saber, ¿verdad? Un saber adquirido a través de la teoría o a través de la experiencia y disciplinada por un complejo de conocimientos técnicos precisos. Entonces estamos hablando como arte en tanto capacidad humana que tiene una base teórico experimental que permite a alguien, por medio de alguna técnica, pues realizar una acción. Entonces, arte como técnica, estamos hablando aquí. El maleficio es un arte porque es una actividad humana, basada en un saber adquirido, que de raíz resulta ser diabólico. Este saber adquirido es diabólico, demoníaco, dañino. Y está disciplinado por técnicas precisas, que serían los rituales, la manera en que se confeccionan los objetos, la manera en que cómo se lanzan los maleficios, etcétera. Todos unos ritos, ahí estaría la disciplina. Los nombres con los que se le designa a las personas que practican el arte del maleficio son diversos. Por ejemplo, aquí vamos a usar para todo el término genérico de operadores del oculto y el más específico de hechicero o hechicera, ¿verdad? Pero estas personas que practican el arte del maleficio, pues serían los brujos, las brujas, esta gente incluso que son chamanes, ciertos tipos de supuestos curanderos, etcétera. Todos estos van a ir englobados, los brujos, las brujas, bajo este término de operadores del oculto o hechiceros o hechiceras, los cuales están presentes por decenas de miles en todos los países del mundo. Sobre todo en los países con economías avanzadas, los llamados países desarrollados, muchos operadores del oculto son solo estafadores y abundan entre los que usan los medios de comunicación social para hacerse publicidad. Y a veces lo vemos en Facebook, mucho aparecen estos anuncios de tarot, de ouija, de lectura de mano, de cartas, etcétera, de gente que te quiere adivinar tu futuro, que te quiere leer tu carta astral, de los signos, etcétera. Todo esto son gente charlatanes, la mayoría de ellos. Ellos son los primeros en no creer en sus jactados poderes y se aprovechan de la ignorancia religiosa y de la credulidad popular para ganar dinero y en algún caso también para abusar sexualmente de sus clientes, porque esto también se ha dado. Ciertos brujos que llega la persona al consultorio, que le va a hacer un ritual, le da a beber una pócima, la pócima resulta ser drogas, y cuando la jovencita o el jovencito está acostado en la cama, entonces la bruja o el brujo abusa sexualmente de esta persona que está drogada.
Entonces, esto también se ha dado, ¿verdad? Y por eso es que aquí nos esforzamos porque ustedes se formen. A mí me gusta que la gente se forme, que conozca, porque cuando la gente deja atrás la ignorancia, supera el caer en este tipo de abusos, en este tipo de cosas. Pero a los católicos nos da pereza formarnos. Y ahora a la gente en general le da pereza leer, estudiar, formarse. Porque estamos en una sociedad donde se crean personas mediocres, que no estudien, que no conozcan, que sean tontos y borregos. Aquí estamos formándonos para ser inteligentes y capaces de analizar las cosas, tener los medios necesarios y suficientes para poder discernir. Otros operadores del oculto, en cambio, están convencidos de lo que hacen y pensando cómo poder servirse del demonio en realidad, le están sujetos. Esta es la sujeción de la que hablamos nosotros. La sujeción voluntaria que tocamos en su momento, ¿verdad? Que era una de las maneras de estar bajo la acción extraordinaria del demonio. Están, por lo tanto, estos operadores al servicio del demonio, creyendo que lo han esclavizado. Y esta es la mayor tontería que una persona que practica la magia puede creer. Creer que con sus poderes o con sus ritos ha esclavizado a un demonio, que el demonio va a hacer todo lo que el brujo le diga, va a ser su voluntad. No, el demonio le hace creer al brujo que le está obedeciendo, con el fin de mantener al brujo sujeto bajo su dominio. Y el brujo está esclavizado en el pecado y en una mentalidad donde el brujo cree que el demonio es su sirviente, cuando es al revés. Gran parte de lo que los operadores del oculto producen con su arte viene generalmente indicado con la palabra hechizo, vocablo que hace referencia a los procedimientos, o sea, a los ritos mágicos con los que se realiza un maleficio, utilizando los materiales que se consideren aptos para este propósito. Ya les dijimos una lista inmensa de materiales que se ocupan para este fin. Por eso, aquel que hace el hechizo es a menudo llamado hechicero o hechicera, término con el cual se designa aquel que prepara los maleficios, ¿verdad? Un hechicero es el que hace hechizos, son maleficios. La experiencia demuestra que los materiales con los que puede ser hecho un maleficio son de diversos géneros: carne, alfileres, huesos de muertos, sangre, sangre menstrual, sapos, pollos, imágenes sagradas, semen, fragmentos de hábitos de sacerdotes, hostias consagradas, etc. Si el resultado final del maleficio se dirige a ser un objeto material, un objeto hechizado, este puede ser de cualquier tipo, ¿verdad? Para hechizar un objeto puede ser cualquier tipo de objeto el que se busque hechizar. Comida, regalos, plantas, almohadas, muñecas, peluches, relojes, talismanes y hasta imágenes sagradas. En efecto, existen rituales específicos para hechizar crucifijos, estatuas de la Virgen o de cualquier santo. Y esto se ha dado. Eso es una imagen sagrada que se tiene en un hogar, resulta ser el instrumento del mal. ¿No? Por eso estas imágenes hay que llevarlas a bendecir, no solo es tenerla ahí en la casa de adorno porque me gustó, la compré y ya me la llevé a mi casa. Estas imágenes deben llevarse a bendecir, porque si realmente hay algo malo, la bendición tiene el poder por la fe de anular ese acto malo. Algunos llaman con el nombre de testigo tanto al material utilizado para preparar los maleficios como a los eventuales objetos maleficiados obtenidos con el hechizo, es decir, cargados con el hechizo. ¿No? Son instrumentos del mal, podemos decir, ¿no? Son instrumentos del mal, signos maléficos, ¿no? Estos objetos que utilizan para crear el maleficio, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos claro, ¿no?, que el maleficio es un arte. ¿Y por qué decimos que es un arte? En segundo lugar, decíamos que el maleficio es un arte utilizado con el fin de dañar a otros. Ahora estamos viendo la finalidad. Es dañar a otras personas. Hablemos un poco sobre la finalidad. Incluso en los pocos casos particulares en los que el maleficio no parece estar destinado con la intención a procurar el mal a los otros, por ejemplo, cuando está hecho para hacer que alguien se enamore de otra persona, los famosos hechizos de amor. ¿Cuántos tontos andan buscando un hechizo de amor?
¿verdad? Ay, que tantos pétalos de rosa roja, tantos de rosa blanca, tantos de rosa amarilla, con cabellos, con cintas, con esto, con lo otro, con la foto de la muchacha, y que haz esto y cose aquí, bebe tal cosa, repitiendo su nombre, pensando en ella, y ya se va a enamorar tu crush de ti, ¿verdad? Unas tonterías. Pero hay hechizos que la finalidad no es dañar, sino hacer que alguien se enamore. Al final es un daño porque no podemos obligar a alguien a amarnos. Y cuando esto se hace, este tipo de maleficios, siempre terminan mal las relaciones, siempre hay pleitos, siempre hay discusiones, siempre acaba todo mal. De todos modos, esto sería siempre un acto nocivo hacia el prójimo, porque se dirige a condicionar de manera sutil el libre albedrío de una determinada persona, obligando a alguien a quererme a fuerza. Eso no se puede. En cualquier caso, además del daño que puede producir en la víctima, el maleficio daña siempre a todos por la doble malicia que contiene en sí. Siempre daña a la persona X, a la familia, y daña a la misma persona que obra el mal. Es, en efecto, un pecado contra la justicia y contra la caridad, por la ofensa que en sí causa al prójimo. Y siendo un acto de superstición, es también un pecado contra la virtud de la religión, ¿no? Es un pecado contra la virtud de la religión, contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Además, como acto de superstición, el maleficio comporta un pacto explícito o implícito con el demonio, que es el enemigo por excelencia del género humano. Recuerden, tres enemigos grandes tenemos, dice San Juan en sus cartas: demonio, mundo y carne. El demonio tiene por ministros al mundo y a la carne, ya lo hemos hablado, es el enemigo de la humanidad. Entonces, cuando recurrimos a hacer algo para dañar a otros con la acción del demonio, ya hay un pecado gravísimo. Ya hay un pecado gravísimo. Más adelante también vamos a hablar de la superstición, porque es un tema que hay que aclarar, porque mucha gente, especialmente católicos y más con este tema de la New Age, han caído en graves supersticiones que son siempre pecados contra el primer mandamiento de la ley de Dios. El maleficio también es un arte elaborado con miras a dañar a otros por obra del demonio, que es el tercer elemento que hemos dicho. Ya vimos por qué es un arte, ya vimos cuál es la finalidad, y ahora vamos a ver la intervención del demonio en esto. El demonio es el agente principal del maleficio, sea porque en cada caso la inspiración a confeccionarlo puede ser atribuida a él, sea porque solo es él la causa particular que puede producir los efectos, y no ciertamente el operador del oculto o el hechizo. Es decir, los procedimientos que el operador del oculto realiza y los materiales de los que se sirve. Pero aquí no es tan importante quién lanzó el hechizo, si fue la bruja fulana tal, la bruja mayor, o el brujo sucundo de no sé dónde. No, no es lo importante. Tampoco es importante el objeto utilizado, que si son alfileres, que si son huesos de pollo, huesos de muerto, que si son prendas íntimas, que si son no sé qué. No, realmente cuando hay un efecto dañino en la vida de la persona es porque hay una acción del demonio. Aquí lo importante es ver eso, que hay una acción detrás obrada por el demonio, por el demonio. Además de dañar a determinadas personas a través de los maleficios, los demonios persiguen siempre dos fines de carácter general. Dos fines persiguen los demonios con esto. El primero es inclinar a los hombres a modo de pensar y de actuar supersticioso. Lo primero que buscan los demonios con esto es que la gente tenga credulidad de estas cosas. Decir, ay, sí funciona. Y yo ando la pulsera que me bendijo la bruja mayor en aquel lugar. O yo ando el amuleto que el brujo de Tecama me dio. El que yo ando no sé qué cosa. Y sí funciona. Y es efectivo. Y tal. Ya la persona ha caído en una mentalidad esotérica, supersticiosa, dañina, contraria a la virtud de la religión. Entre los muchos ejemplos, pensemos en el típico y frecuente recurso de muchas personas a los contrahechizos como remedio a los verdaderos o presuntos hechizos. Entonces yo tengo mi amuleto en mi casa, mi talismán protector, mi ojo, ¿verdad? Mi ojo en la pulsera roja, la mano de Fátima, yo tengo ahí mi herradura colgada detrás de la puerta, mis sábilas
ahí amarradas con cinta roja, mis cuchillos en cruz con cinta roja que me protege, la sal, el plato de sal que tengo ahí puesto en mi sala, protector contra todo mal porque lo absorbe. Todas estas mentalidades supersticiosas. El segundo fin que persiguen los demonios, el segundo fin de carácter general con todo esto, es injuriar a Dios, ofender a nuestro Dios y Señor y su providencia, imitando la economía sacramental sobre la que se apoya toda la historia de la salvación. Sí, si Dios ha confeccionado sacramentos para que a través de ellos el Señor nos comunique su gracia, que es la vida divina, pues el demonio también confecciona su superchería para comunicarnos su maldad, su daño y podrirnos por dentro y afectarnos. Entonces imita como un mono, como llamaban los santos, el mono de Dios al demonio, imita como un mono la obra de Dios, pero de una forma burlesca, para injuriar, para ofender a Dios. Esos son los dos fines que persigue, ¿verdad? Hacer caer al hombre en el pecado de la superstición y burlarse de Dios. Esos son los dos fines. Todo maleficio conlleva un pacto, por lo menos implícito con el demonio, en base al cual él después va a obrar. Entonces, puede haber pactos explícitos, directos, es decir, yo quiero pactar con el diablo, y pactos implícitos. Cuando alguien decide hacer daño a otro, cuando alguien sigue una fórmula, una receta que hay en la web, en un libro, y confecciona el objeto, ya ahí implícitamente hay un pacto con el demonio para que aquel objeto sirva. Aunque yo no lo esté invocando, aunque yo no lo esté llamando, aunque sea un hechizo de amor, un hechizo de salud, un hechizo de no sé cuánto, como estoy en un campo que ya no es el campo de Dios, sino el campo del demonio, de lo malo, ahí yo ya estoy haciendo un pacto implícito con Satanás. El pacto con el demonio es explícito cuando se invoca al demonio con las palabras o se establecen acciones por medio de las cuales se sabe o se piensa que el demonio va a colaborar, como esta gente que lo está llamando a través de la Ouija, a través de sesiones espiritistas, etcétera, o que le promete algo directamente al diablo, etcétera. Ahí son pactos explícitos. El pacto con el demonio es implícito o tácito cuando para obtener algo una persona usa medios vanos y naturalmente inadecuados para producir el efecto deseado, de tal modo que en lo que hace vaya excluida la participación de Dios. Cuando yo confecciono un hechizo, yo ya estoy haciendo algo que no es voluntad ni agradable a Dios. Ahí yo ya estoy entrando en un pacto implícito con el demonio. Y así como Dios no se presta a apoyar a una persona que contra el sentido común y la regla de la fe usa estos medios vanos e inadecuados para hacer o conocer algo, pues el demonio en estas circunstancias siempre se entromete. El demonio mete la mano, mete siempre la mano. Esto no lo olvidemos. Se puede comprender mejor lo que se afirma si se recurre a las enseñanzas de Santo Tomás sobre la adivinación, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Según el Aquinate, la adivinación como forma de superstición entra dentro del culto a los demonios. Toda esta gente, la adivinación, los que andan buscando el futuro, los que andan leyendo lo que dice su signo de zodiaco para hoy, los que andan leyendo la carta astral en su vida, los que andan creyendo en la lectura de la mano, todos estos están dando un culto a los demonios, porque en ella se recurre a pactos expresos o tácitos con el demonio. La expresa invocación tiene lugar cuando se hace un pacto con el diablo, para que con determinados signos, por ejemplo, los pactos de sangre famosos, el demonio manifieste el futuro. La invocación implícita del demonio está cuando, por otro lado, se utilizan cosas ineptas para anunciar acontecimientos futuros. Lectura de puros, lectura de conchas, lectura de las monedas, lectura de huesos, de pollos, lectura de todo esto. Ahí está. Habían hasta brujos que andaban leyéndole el trasero a la gente para decirle qué le iba a pasar. Desde el momento que el uso de estos medios ineptos no ha sido instituido por Dios, que no utiliza estos medios para hacernos conocer lo que tiene que suceder, el que utiliza estos medios puede esperar solo del demonio el acontecimiento de lo que tiene que suceder. Y de su parte el demonio se entromete siempre en estas cosas y además es el mismo quien actúa para que los hombres recurran a lo que de por sí no es apto para manifestar el futuro. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino
en la Suma Teológica, en la segunda parte, parte segunda, cuestión 95. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Es enseñanza de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Este doctor de teología y que es doctor de la iglesia y que nos ayuda a comprender todas estas cuestiones. Entonces, toda forma de adivinación es un culto a los demonios, para que lo vayan oyendo esta gente que anda recurriendo a eso, que anda de tontos preguntando, ay, quiero mi crush, a ver, mi crush, ¿qué signo sos? Yo soy Libra, yo soy Aries, yo soy Tauro. Tú eres de Cristo, no seas tonto, no andes creyendo en esas cosas y no le estés rindiendo culto a los demonios con esas supersticiones. No todos aquellos que hacen maleficios han hecho un pacto explícito con el demonio, comenzando por muchos que en el mercado se hacen pagar para prepararlos, pero que en realidad no son ocultistas, sino solo estafadores, los cuales son los primeros en no creer en lo que hacen. Sencillamente sirven de los tontos. De la misma manera, un padre que, por ejemplo, maldice el matrimonio de un hijo, movido por un verdadero odio y por el deseo de que verdaderamente le pase al hijo y a su familia lo que él desea con las palabras, ha hecho ciertamente un maleficio verbal, pero en la mayor parte de los casos sin previos pactos con el demonio. Pero ahí hay un pacto implícito, porque quien va a actuar es el demonio para que le acontezca el mal a la gente. Incluso en el caso de que este padre, animado por el odio, acompañara la maldición verbal con algún rito inventado por él en su fantasía enfermiza o aprendido de alguien, por ejemplo, cortarle la cabeza a una gallina con la intención de que haciendo esto producirá daño a la familia del hijo, o quemar la foto del matrimonio de ellos u otra cosa de ese tipo, su acto de superstición, aun siendo lesivo de la virtud de la religión, ¿sí? Contrario a lo que Dios manda, y contrario a la caridad, porque le está deseando este mal al hijo, no implica de por sí un pacto explícito con el demonio. No es un pacto explícito, sino implícito. Sin embargo, prescindiendo del aspecto que tiene relación con la grave falta contra la virtud de la caridad, justamente porque ha hecho un acto de superstición, ese padre ha contraído sin darse cuenta un pacto implícito con el maligno. Ya se ha vuelto esclavo de Satanás, porque todo pacto te esclaviza al diablo. Por tanto, en la elaboración de los maleficios, las situaciones pueden ser solamente dos. O la de un pacto explícito con el diablo, con el maligno, o sea, estipulando de manera consciente a través de rituales o declaraciones o de otros modos, o puede ser un pacto implícito con el demonio, al que la persona no piensa y por lo cual no es consciente, pero que viene contraído por el hecho mismo de que son puestos en acto procedimientos supersticiosos. La persona lo quiera o no, yo no, es que yo no he invocado ningún demonio, solo fue con el sentimiento de ira que yo hice esto. Sí, pero es que aunque tú no lo hayas invocado, ya eso es parte del paquete, porque quien va a obrar el mal que tú le deseas al prójimo, a tu familiar, a tu conocido, a quien sea, es el demonio, son los demonios. Entonces tú has pactado con el diablo, aunque tú no lo quieras, cuando le deseas el mal a otra persona de esta manera y con estos fines. Continuemos. Diciendo que el maleficio comporta un pacto con el demonio, en base al cual después el demonio va a obrar, no significa que el demonio, debido al pacto, se sienta obligado a actuar por los acuerdos tomados y por el respeto a una palabra dada. No. Esto lo pueden pensar los operadores del oculto y el resto de los hombres engañados por el maligno. Pero la verdad es otra. Recordemos que el demonio es un ser libre también, tiene su libertad y puede o no hacer lo que se le dice. Y además, como es mentiroso, ¿cómo vas a pactar con alguien que comete fraude, que engaña, que miente? No tenés la certeza de que te va a cumplir, aunque tú le prometas que le vas a dar esto, que le vas a hacer lo otro, etcétera, etcétera. No, él no cumple con las condiciones del pacto, no lo obliga a nadie ni nada. Así que no hay que ser tonto. El pacto con el demonio, en efecto, no es así asimilable a una operación contractual que establece una relación de justicia entre los contrayentes. No. Si yo hago un contrato con alguien, pues hay una obligación de parte de la otra persona y hay medios coercitivos para que esta persona cumpla. La ley, la policía, ¿verdad? Que le puede caer preso, puede perder sus bienes, etcétera. Entonces hay ciertos
ciertas estipulaciones en ese contrato que permiten pues que ambas partes tengan que cumplirlo. Con el demonio no pasa lo mismo. Al contrario, cada pacto con el demonio produce una sujeción a él. Yo me sujeto al diablo, me vuelvo esclavo de Satanás con esos pactos, ofreciéndole la ocasión de ejercer su tiranía en primer lugar hacia quien se le ha sometido. Es decir, el primero que va a ser afectado por el demonio es la persona que está obrando el mal, haciéndole el maleficio. Y después contra otras criaturas a través de la persona que se le ha sometido, siempre dentro de los límites de la permisión divina, porque si Dios no permite algo, no va a pasar aunque el demonio quiera que pase, ¿verdad? El hombre no ha recibido el dominio sobre los demonios para servirse de ellos como quiera, sino que debe tener contra ellos una guerra declarada. Los demonios son nuestros enemigos, no son nuestros servidores. Por lo tanto, no le es lícito al hombre, no le está permitido a las personas recurrir a la ayuda de los demonios con acuerdos tácitos o expresos, ¿verdad? No está permitido. Esto también lo dijo Santo Tomás de Aquino en la Summa Teológica, ya dijimos en la parte segunda de la segunda parte, cuestión 96, artículo 2, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar. Sigamos adelante sobre este tema del maleficio. Los manuales de moral casuística, los manuales de moral, ¿verdad?, suelen presentar normalmente solo dos especies de maleficio: el amatorio y el venenoso. Hechizos de amor y hechizos malignos, ¿verdad? El venenoso. Sin embargo, es posible distinguir varios tipos de maleficios, clasificados en base al propósito que el operador del oculto quiere conseguir, al modo con el cual la acción maléfica alcanza a la persona y también al tipo de trabajo que hace el operador del oculto. Entonces, los maleficios se pueden clasificar en dependencia de estas tres cosas: el propósito, ¿verdad?, que persiga a la persona; el modo con la cual la acción se va a realizar; y el tipo de trabajo, que si es amarre, que si es un ritual, que si es esto, etcétera, etcétera. Entonces, hablemos respecto al propósito. En base al fin que se quiere alcanzar, el maleficio se diferencia en amatorio, para favorecer o destruir una relación de amor con una persona; hechizos de amor también, para que se enamore de otra persona y ya quede libre el otro cónyuge y yo me meto con el cónyuge libre, etcétera, etcétera. Entonces pueden ser tanto para amarrar a alguien a mi vida o para destruir el matrimonio de alguien. Entonces sería el amatorio. En segundo lugar, el venenoso, para procurarle a alguien un mal físico, psíquico, económico o familiar. Entonces son los que dañan en la salud, por ejemplo, los que vuelven loco a una persona que empieza a escuchar voces y que les atormentan, pesadillas, etcétera. Otros que empiezan a perder dinero, no les rinde la plata, el familiar para destruir un hogar, para desequilibrarlo, para que siempre haya pleito en esa casa. Entonces son hechizos venenosos. Está también el hechizo de atadura. Este es otro tipo de hechizo, para crear impedimentos de varios tipos a una persona. Por ejemplo, en el estudio, que alguien no pueda concentrarse, no pueda graduarse, no pueda laurearse. En la actividad laboral, para que esta persona en su lugar de trabajo se sienta fastidiado, para que no encuentre paz, para que haya un ambiente tóxico, para que lo despidan, etcétera. En la oración, para que una persona no pueda orar, no se pueda concentrar, no pueda ir a la iglesia, no pueda buscar la vida sacramental. En las relaciones íntimas conyugales, de ataduras, ¿verdad? Muñequitos a los que les atan dibujitos de genitales y le hacen amarre en esas partes para que el hombre no tenga erecciones, para que la mujer no tenga disfrute sexual, etcétera. Y ahí se vaya apagando el fuego del amor conyugal y haya problemas matrimoniales. Estos obstáculos, que se pueden explicar como bloqueos psicológicos o emotivos, y en algunos casos también somáticos, es decir, del cuerpo, no son efecto de una actividad directa del demonio sobre las facultades intelectuales y volitivas del alma, la capacidad de pensar o de actuar, a las que el demonio no tiene acceso, ¿verdad? Eso no me lo puede tocar el diablo, sino de una acción demoníaca sobre las facultades sensibles del hombre, acción que en cualquier caso no puede impedir el libre albedrío de la víctima. Entonces afecta a mis sentidos, ¿verdad? La manera en cómo yo veo, cómo yo percibo esto, lo uno, lo otro. Entonces ahí es donde el demonio va a actuar para perjudicarme. Entonces ya llevamos tres tipos, ¿verdad?, de hechizos
de maleficios respecto al fin: amatorio, venenoso y atadura. Otro es el llamado de transfer, ¿verdad? Para transferir a alguien lo que viene hecho sobre una foto o sobre un muñeco que lo representa. En este tipo de maleficio, la foto y el muñeco funcionan como fetiches, o sea, objetos que tienen la función de ser la imagen o el receptáculo de la persona a la que se quiere atacar. Esos son hechizos de transfer. Los muñecos vudú, esos son hechizos, ¿verdad? Son maleficios de transfer. Se ocupa el muñeco para que lo que yo le haga al muñeco le suceda a la persona. Entonces ahí hay un transfer. También existen los maleficios de putrefacción, para procurar un mal mortal, haciendo pudrir un material sujeto a la descomposición que sirve de fetiche de la víctima. Este sería más que todo como otra modalidad del transfer, ¿verdad? Yo agarro un pedazo de carne o un animal vivo, sapo, culebra, gato, gallina, y lo entierro, ¿verdad? Con todo el ritual que se le hace, para que a medida que se va pudriendo o se va muriendo el animal, la persona empiece a sufrir daños físicos en su cuerpo, se empiece a morir también, se empiece a enfermar, etc. Y también tenemos los objetos, los maleficios de posesión, para introducir una presencia demoníaca en la víctima y causarle una verdadera y propia posesión diabólica, o por lo menos hacerle víctima de la obsesión o de la vejación. Entonces también hay hechizos, también hay maleficios que procuran este mal, ¿verdad? Que la persona quede poseída por el diablo. Entonces tendríamos 6 tipos de maleficio: amatorio, venenoso, de atadura, de transfer, de putrefacción y de posesión. 6 tipos. Eso respecto al fin, ¿verdad? Procuro el fin. Respecto al modo con que se opere este hechizo, en base al modo con el que la acción maléfica pretende alcanzar a la víctima, el maleficio se diferencia en lo siguiente. Puede ser directo, un maleficio directo, de modo directo, si es suministrado haciendo entrar en la víctima en contacto con el objeto que se piensa es portador del mal que se quiere causar. Por ejemplo, haciendo que alguien tome o coma algo maleficiado a través de un hechizo. Entonces aquí sería directo. Quiero que le dañe, que le dañe. Indirecto, si la acción maléfica está hecha por mediación de un objeto que representa a la víctima. Por ejemplo, con alfileres en un muñeco de tela o de cera que actúa como un fetiche de la persona a la que se quiere atacar. Esos son los dos modos. Directo, cuando yo hago que la persona consuma o que le doy el objeto, le doy un amuleto, le doy un cierto objeto para que ande con él, y ahí yo directamente le estoy causando el mal. O indirecto, cuando a través de un objeto yo le estoy causando el daño a la persona. De un objeto que representa a la persona, yo lo jinco, le hago, etcétera, etcétera. Entonces, respecto al modo, ese sería indirecto. Y hablemos ahora en base al tipo de operación que el maléfico, el operador del oculto, realiza, ¿verdad? Entonces hablemos de eso, ¿verdad? El tipo de trabajo que haga el operador del oculto. Entonces el maleficio puede darse de la siguiente manera: por punción o por clavado. Cuando el maleficio se obra con agujas, con clavos, con puntas, etc. Por amarres o atadura, cuando se hace con cordones, ligaduras, nudos, arneses, cintas, fajas, alambres de espinos, aros, etc. Entonces sería el tipo de operación del maleficio por amarre. Por maldición, cuando es lanzada directamente sobre la persona o sobre una foto o sobre un fetiche que la representa. Maldecire, decir mal, es decir, a través de la palabra se le va a decir, se le va a actuar el mal a la persona. Por putrefacción, enterrando después de haber hechizado un objeto capaz de descomposición, como puede ser un trozo de carne o un animal, o también el cuerpo de un animal, ambos actuando como fetiches de la víctima que se quiere atacar. Por destrucción, ¿no? El quinto tipo de operación, por destrucción. Por ejemplo, con el fuego. En tal caso, se quema varias veces un fetiche de la persona que se quiere atacar para obtener en la víctima una forma de consumirse más o menos análoga a la de la putrefacción. Es decir, quemo yo este muñequito para que la persona empiece a llagarse. Por ejemplo, cuando es por fuego, el hechizo lanzado,
la persona empieza a llegar, se le empiezan a salir purulencias en la piel, etcétera, y cosas así, escozor y todo lo demás, cosas terribles. Bueno, ese es por destrucción. Y tenemos por un rito satánico, la otra manera de operar un maleficio. Por ejemplo, celebrando una misa negra u otro acto oculto satánico, con la intención explícita de dañar, Entonces, esos serían los tipos de operación con los que los brujos realizan las maldiciones, ¿verdad? Los hechizos, los maleficios. Por punción o clavado, por amarres o ataduras, por maldición, por putrefacción, por destrucción y por un rito satánico. Aceptada por la fe la existencia del demonio y la posibilidad de que Dios le permita dañar al hombre, por ejemplo, con la tentación o con acciones vejatorias, como en el caso de Job, a la razón iluminada por la fe no le repugna que los demonios puedan actuar también después de elaborar un maleficio. Es decir, que no nos hace extraño, no se nos hace extraño que si Dios ha permitido que el demonio nos pueda tentar y causar ciertos males, pues no se nos hace extraño de que a través de estos objetos, a través de estos ritos, a través de estas circunstancias, el demonio también pueda obrar. De hecho, a la luz de los fines generales perseguidos por el maligno a través de los maleficios, que es la superstición y la burla a Dios, no es insensato suponer que esta sea su modalidad preferida. Cuando es actuar el mal sobre los hombres, la modalidad preferida del demonio es a través de los maleficios. La conclusión a lo que llegan los exorcistas. Mientras que los sacramentos producen su efecto ex opere operato, ¿verdad? Operando por sí mismos, por lo cual, una vez establecidas las condiciones para su validez y eficacia, es cierto para la fe católica que Dios de su parte concurre a producir el efecto de cada uno de ellos. No se puede y no se debe decir lo mismo acerca de los maleficios. Digamos unas palabritas de esto, sobre ex opere operato. Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia. Los sacramentos obran ex opere operato, por el hecho mismo de que la acción es realizada. Cuando se hace un sacramento como la Iglesia lo mandata, enseñado por la tradición, si se realiza de este modo, cuando un sacerdote bautiza con agua y haciendo la fórmula, ahí hay un sacramento. No se puede decir que no hubo porque el sacerdote estaba en pecado, porque el niño lloró, porque el agua fue del río tal. No, si se hizo siguiendo las condiciones, ahí hubo sacramento. Por la misma acción obrada, ahí se realizó el sacramento. Esto es lo que quiere decir ex opere operato. Es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas, pues aquel sacramento tiene validez, tiene eficacia. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. Entonces el sacramento no depende de mí, ni del Padre, el sacerdote que me lo administra, depende de la gracia de Dios, Él es el que va a obrar. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. En efecto, aunque se pongan todas las condiciones para que haya un maleficio verdadero, un verdadero hechizo, ningún demonio puede hacer que el maleficio sea eficaz si Dios no lo permite. Por tanto, en los casos en los que Dios lo permite, el demonio puede actuar siempre y solamente dentro de los límites que le son dados por la permisión divina. Y no es raro para nada que Dios intervenga atenuando o reduciendo la acción maléfica que el demonio se proponía llevar a cumplimiento. Dios siempre actúa en favor de los hombres porque nos ama. A pesar de que seamos malos con Él, Dios nos ama. Y si permite esto, lo permite para un bien mayor. Recuerden, de esto ya hemos hablado muchísimo. Romanos 8:28. Todo cuanto Dios permite que acontezca, acontece para bien de los que lo aman. Por ejemplo, si un maleficio ha sido preparado para causar la muerte de la víctima, Dios podría permitirle al demonio solo causarle una enfermedad o algún otro mal, incluida la posesión, que son ciertamente males menores con respecto a la pérdida de la vida misma.
Esto nos tiene que quedar claro, ¿verdad? Entonces Dios permite males menores para evitarnos males mayores. Y yo con esto agradezco a Dios porque yo ya lo he experimentado en mi vida. Dios ha permitido que pasen ciertas circunstancias que causan malestar, que causan cierto daño, pero que podrían haber pasado cosas peores. Y Dios las evitó y me permitió vivir menores para ser consciente de que el demonio busca dañarme, pero que Él es mi Padre, me ama y me protege. Me ama y me protege. Entonces, con esto concluiríamos la sesión de hoy, ¿verdad? No hemos terminado de explayarnos en el tema, pero por hoy lo dejamos hasta ahí. Se ha dado suficiente material para ir comprendiendo mejor estas cositas, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante de los tipos de maleficios, de los modos, de las formas en que se hacen, etcétera. Ya hemos dado una definición específica de lo que es el maleficio. Entonces, ustedes con este material sigan formándose, sigan instruyendo a los demás, a sus familiares, a sus amigos, especialmente a aquellos que tienen una mentalidad supersticiosa y los que tienen la mentalidad de que todo está en su contra, que alguien está haciendo brujería, que todo es malo, que todo puede estar maleficiado. No, compartan esta información, manden, manden manden estos videos para que la gente se forme, se instruya y nos evitemos pues tantos errores por causa de la ignorancia. Les invito a suscribirse a este canal, Santo de Vocera, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Ministerio de Fe en el ámbito de la liturgia católica, Creo Señor Yo Creo en el ámbito de la doctrina y la apologética, seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20, escucharnos a través de Spotify como Walter Fajardo, y si ustedes lo ven a bien, apoyarnos económicamente a esta comunidad. Y para ello, pues toda la información se les ha colocado en la descripción de cada uno de nuestros videos. Muy bien, pasamos ahora a la parte donde ustedes, queridos hermanos, pueden expresarse, pueden decirnos su parecer, pueden preguntarnos alguna cosa que no les haya quedado claro. Los que están conectados en directo en YouTube pueden hacerlo a través de la caja de comentarios y enviar sus saludos también y sus opiniones. Y quienes estén en vivo por Zoom también encendiendo sus micrófonos pueden participar. Hermano Baldo, si hay algún comentario en YouTube, por favor, nos lo hace saber dándole lectura. Sí, tenemos unos de parte de Andrea Garro. Dicen, Sí. buenas noches. Queridos hermanos, desde Costa Rica, con cariño saludos y al padre Walter, muchas gracias. Y hace una pregunta, consulto, si uno trata de estar en gracia de Dios y llevando lo posible confesión y comunión, ¿es posible que estos daños lo lleguen a perturbar? Muy bien. Como hemos dicho, en primer lugar, saludos hermana Andrea hasta Costa Rica. Como hemos dicho, la gracia es como una coraza que nos protege. Pero aún estando en gracia, Dios a veces permite que estos males acontezcan, siempre atenuados, siempre en menor grado, pero permite que acontezcan si estos van a procurarnos en nuestra vida un bien mayor. O sea, a veces es necesario pasar por ciertas enfermedades, por ciertas situaciones que aunque son males menores, pues permiten que en nuestra vida se produzcan frutos en la virtud, por ejemplo, como la virtud de la paciencia, la comprensión para con el prójimo, la solidaridad para con los enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, la gracia nos salvaguarda, pero no es una garantía 100% de que no nos va a pasar nada malo, porque en el camino de Cristo, en el seguimiento del Señor, Dios va permitiendo estas distintas pruebas y a veces que el demonio nos dañe hasta cierto punto, porque va a perseguir él un bien mayor con esto. Lo mismo pasó con Jesús cuando anduvo aquí en la tierra. El Señor fue tentado por el demonio. Dios permitió que el demonio lo tentara en el desierto. Dios permitió que, como dice la Escritura, entrara el demonio en Judas para llevar a cabo este plan maléfico contra Jesús de la crucifixión, que al final se convirtió en un plan salvífico para la humanidad. Y Dios permitió que su Hijo sufriera todo esto para un bien mayor. Entonces, la gracia de Dios sí nos protege del efecto mayor que pudieran hacernos estos maleficios en nuestra vida. Pero, aún con la gracia, Dios va a permitir estos males menores. ¿Qué va a pasar con la gracia? La gracia nos va a dar la fuerza para soportarlo. Nos va a permitir vivir. Si yo soy una persona de fe, de oración y que asisto a los sacramentos, nos va a permitir vivir aquellos males de una forma distinta. Una persona que no esté en la gracia de Dios, que no tiene una relación con Dios, cualquier mal, por muy pequeño que le llegue a pasar, lo hace caer en la desesperación, en la angustia, en un tipo de actitudes que
que es terrible, ¿verdad? Que es terrible. Pero si estamos en la gracia de Dios, la gracia nos va a sostener, nos va a fortalecer, nos va a ayudar para poder vivir estos acontecimientos adversos. Entonces, esa es la respuesta que le doy a usted, hermana Andrea Garro. Saludos pues a todos hasta Costa Rica. No sé si hay algún otro comentario en Facebook, en YouTube. En YouTube no, pero aquí en Zoom hay uno de parte de Elizabeth Mendoza que Sí. dice, disculpe hermano, pero está lloviendo muy fuerte por aquí en el sur de la Ciudad de México y se va el internet. Sin embargo, quiero comentar que me es algo muy triste enterarme ¿Cómo? de tantas maneras que usa la gente para hacer daño a otras personas, a veces solo por egoísmo o soberbia, que finalmente son solo caprichos que realmente no valen tanto como para que en ellos se vaya la vida misma. Y también comentar que solo es necesario que nuestra fe sea tan profunda en el corazón para que estemos siempre protegidos de cualquier ataque sin necesidad de recurrir a amuletos e incluso mal usar nuestros sacramentales como si fueran talismanes de protección, y lo único que hay que hacer es actuar de manera que nos pide el Señor, que no es más que vivir en gracia, que a veces puede ser tanto difícil. Sin embargo, está en cada uno de nosotros no soltarlo de la mano de nuestro Señor y solo desde el corazón querer el bien para el hermano como lo queremos para nosotros mismos. Bendecida noche a todos. Muchísimas gracias, querida hermana Elizabeth, por habernos compartido desde acá de México este comentario hermoso y ciertamente, ¿verdad? Qué triste es darnos cuenta hasta dónde puede llegar la gente para causar tanto daño. Un caso de una enfermera que robaba los ombligos de los bebés para causarle daños a estos bebés y a sus padres porque no podía ella tener hijos o porque había perdido a su hijo. Entonces le hacía daño por el simple y sencillo hecho de querer hacer sentir mal a los demás porque ella no podía estar bien. Un ejemplo. Qué terrible. Y todas las cosas que se llegan a usar, robar las prendas íntimas, mechones de cabello, uñas y hasta los fluidos naturales del cuerpo para hacer estas cosas. Qué terrible. ¿Cuántos animalitos son sacrificados en aras de confeccionar ciertos hechizos por este tipo de personas, santeros, por tipo de brujos, chamanes, etcétera? Cuidado con esto. Toda forma de superstición es pecado contra la ley de Dios. Ya lo vimos en el catecismo, en la sección que se dedica a hablar sobre el primer mandamiento. Ahí están los pecados contra el primer mandamiento. Yo ya les había citado esto, ya les había mandado a leer esto, para que ustedes vean que hasta esas famosas limpias o curaciones con hierbas naturales, con huevos y no sé qué, que parecen tan inocentes y tan libres de cualquier maldad, ahí hay una invocación y un pacto implícito con el demonio para obrar aquello, porque se está utilizando medios ilícitos que Dios no ha establecido para llevarnos el bien, la salud y la gracia a nuestra vida. Entonces, cuando yo recurro a estos medios ilícitos, prohibidos por Dios o no mandados por Él, aunque no sean mencionados directamente en la Biblia, pero que no son mandados por Él, ahí yo estoy cayendo en un tipo de actitud que me expone a la acción del demonio, a la acción extraordinaria. Entonces, ojo con eso. Gracias por su comentario, hermana Elizabeth. No sé si alguien más de los que está conectados en vivo en Zoom quiere preguntar algo, pueden activar su micrófono y participar. Les escuchamos, ¿verdad? No tengan miedo a preguntar. No es tonto el que pregunta, más bien es tonto el que no pregunta, porque no hay pregunta tonta. Preguntemos o también podemos opinar. No sé si en YouTube hay algún otro comentario. No, por el momento ninguno. Bueno, no sé si alguien más va a preguntar o comentar. María de Jesús alzó la mano. Ok, hermana María de Jesús, encienda por favor su micrófono. ¿Verdad? Si nadie habla, usted tranquilamente encienda su micrófono y comente. Buenas noches, padre. Mire, yo le quería preguntar algo que me comentaba. Yo como catequista, bueno, pues a veces me relaciono con algunas familias. Una persona, pues, falleció su papá y ella comenta que si estuvo mal lo que hizo, bueno, lo que hizo ella fue, ir a comulgar. Su papá estaba enfermo
pero Sí, no comulgó, sino que, bueno, ahora sí que recibió a nuestro Señor, pero ya que iba hacia su lugar, sacó de su boca la la hostia. Eucaristía, ajá, y se la llevó a su papá. ¿M? Entonces ella se la dio a su papá. Su papá falleció. Entonces, ella pues está con esa situación de que si hizo bien, hizo mal. Yo por mi Ujú. parte sé que estuvo mal y que lo tiene que confesar porque eso es perder la gracia, ¿verdad? Eso es un pecado, pensé yo. Eso es un pecado, entonces por lo tanto tiene que confesarlo. ¿Estuve bien, padre? Muchas gracias por la pregunta. Ciertamente pertenece al campo de la liturgia, pero ya que se presta a la ocasión, pues vamos a darle respuesta. Realmente la hermana actuó de buena fe, con buena intención, pero obró mal. A veces estamos llenos de buenas intenciones, pero no basta la buena intención. Hay que preguntar. Esta hermana sabía lo que hacía y estaba claro de lo que hacía. Y sabía que no estaba obrando bien cuando actuó así. Porque como toda católica, sabe que debe preguntarle al sacerdote si hay alguna duda, alguna cosa. Ella bien pudo recurrir al párroco y decirle, padre, tengo enfermo a mi papá, quisiera que lo visite, que le dé la absolución sacramental, que le dé la unción sacramental y que comulgue, porque una persona porque está enferma o se está muriendo, si está en pecado mortal, no puede recibir la Eucaristía sin haberse confesado, aunque se esté muriendo, porque suma pecado sobre pecado. Entonces, aunque ella haya tenido la buena intención de que su papá reciba la hostia, pero si su papá no estaba en las condiciones adecuadas, obró mal. En segundo lugar, ella no es ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión. No ha sido instituida ni delegada por la Iglesia para administrar el sacramento a otra persona. Por tanto, obró ilícitamente. Recuerden que en las sesiones de liturgia que hemos visto en nuestro canal Misterio de Fe, hemos explicado que es ilícito que los fieles se den la comunión entre ellos, ¿verdad? Es ilícito. Si no, esto le compete al ministro ordenado o a los ministros que la iglesia ha instituido. Entonces, ahí actuó mal, se equivocó, cometió un acto que fue una profanación al sacramento, en este sentido, una profanación al sacramento, y si es necesario confesarlo. Si es necesario confesarlo y pedirle perdón al Señor, porque aunque se haya actuado de buena fe, no se hizo lo correcto, se obró mal. Nadie debe sacarse la comunión de la boca para guardarla para después o para llevársela a alguien más. Eso está prohibido. Es una manipulación de las sagradas especies. Es un trato indecoroso para con el Señor. Es falta de delicadeza para con Él. Y entonces, aunque haya habido toda la buena intención del mundo, bien dice el dicho, de buenas intenciones está pavimentado el infierno. Entonces hay que tener cuidado, porque podemos equivocarnos. Lo mejor es, en caso de duda, siempre consultar, siempre preguntar, ¿verdad? Incluso, si no al sacerdote, pues alguna catequista, al sacristán, a la secretaria, que se supone que son personas que dentro del ámbito de la iglesia deben tener los conocimientos mínimos para poder responder a ciertas dudas de los demás fieles. Entonces, sí está bien que le haya dicho que es necesario confesar esta acción, ¿verdad? Es necesario para que el sacerdote pues la absuelva y le instruye, le explique el por qué esto no estuvo bien, etcétera, etcétera, y le ayude a comprender. Entonces, esto espero le haya dado claridad a usted también, hermana María de Jesús. Sí, padre, gracias. Sí, gracias a usted. Bueno, entonces no sé, hermano Baldo, si hay algún otro comentario. No, ya no hay ningún otro comentario. Muy bien. Acá en Zoom, ¿alguien más quiere participar? Muy bien, bueno, vamos a finalizar entonces la sesión. Solo les recuerdo, ¿verdad?, que hemos definido de forma breve el maleficio como el arte de dañar a otros por obra de los demonios. El arte de dañar a otros por obra de los demonios. Que esa definición se nos quede grabada en nuestra mente para que pues vayamos teniendo ideas claras y distintas sobre estos conceptos y sobre estas cosas. Muy bien, vamos a finalizar con nuestra oración. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios Padre Omnipotente, rico en misericordia, te queremos dar infinitamente gracias por habernos permitido concluir esta sesión formativa. Que todo cuanto hemos expuesto acá sea de utilidad para la comunidad de los fieles cristianos, para bien de todos nuestros hermanos, y que todo cuanto nosotros realicemos en nuestra vida
te dé honra, gloria, honor y alabanza a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecaciones ne despicias in necessitatibus, sed a periculis punti libera nos semper, obipo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio contra nequis insidias diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplices deprecamur. Tuque prince milicia celestis, Satanas aliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos mei, metivi commissum pietate superna, illumina custodi rei et governa. Amén. Ave María Purísima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me lo bendiga a todos. Será hasta la próxima sesión.